Bien, muy buenos días a todos. Comienza la sesión extraordinaria del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno con un único punto del orden del día: concesión de la medalla de oro de la ciudad al grupo poético Alcaraván. Tener en principio unas breves palabras para decir que no hay ocasión más esplendorosa de alguna forma de celebrar el día de nuestra tierra, el Día Andalucía, 28 de febrero, por la cual un pueblo concede su máxima distinción, la medalla de oro de esta ciudad, de esta noble y antigua e histórica ciudad de Arco de la Frontera, a un grupo de andaluces que también desde la cultura honran y llevan nuestra tierra, Andalucía, al resto de la geografía española. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor secretario de la Corporación, que hará lectura de los distintos acuerdos plenarios tomados hasta la fecha. El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del 18 de octubre del 99, adoptó el acuerdo, a propuesta de todos los miembros de la Junta de Portavoces, de iniciar el expediente con motivo de cumplir el 50 aniversario de la fundación de la revista poética Alcaraván, en torno a la cual se forjaron buena parte de los poetas Acense y buena parte del prestigioso premio del mismo nombre, para otorgarle una distinción que quedaría definida en la sustanciación del expediente. Este acuerdo se tomó por unanimidad de los asistentes, el número de 21, que es el número legal de miembros de la corporación. Posteriormente, en sesión también ordinaria, del 14 de febrero del año 2000, se adoptó el siguiente acuerdo. Se da cuenta por Juan de Dios Barrera Ruiz, delegado de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento, del expediente instruido al respecto, y habiendo quedado probado los valores que acreditan el puesto que el Grupo Alcaraván ha desempeñado en el desarrollo de la sociedad traspasando la frontera de lo meramente local, propone la concesión de la medalla de oro al Grupo Alcaraván como reconocimiento a dicha labor, que quedó también aprobado por mayoría absoluta de 20 miembros de la corporación. El expediente se suscribe de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de Honores y Distinciones de esta ciudad, donde dice que la medalla se destina a premiar a quienes, nacidos o no en Arcos, cuenten por sus obras o por sus servicios méritos propios excepcionales que redunden de algún modo en prestigio de Arcos y por ello se hayan hecho acreedores a la consideración pública. Tiene la palabra a continuación el juez de instituto. Con la venia, señorías. En primer lugar, quisiera puntualizar que mi intervención en esta sesión plenaria, como juez instructor del expediente de concesión de la medalla de oro a título colectivo al Grupo Poético Alcaraván, conlleva también la de ser en esta ocasión portavoz no solo de los dos grupos políticos municipales, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, sino también de las otras dos formaciones sin representación municipal, Izquierda Unida y Partido Andalucista, por lo que agradezco sinceramente a todos la representación que se me otorga. El Grupo Alcaraván nace y se funda en el verano de 1949 en la casa de la calle Nueva número 6, casa natal de los hermanos Antonio y Carlos Murciano, y lo formaron en su inicio, además de los hermanos dichos, los jóvenes poetas locales, que entonces iniciaban su andadura: Julio Mariscal Montes, Antonio Luis Baena, Cristóbal Romero y Juan de Dios Ruiz Copete. Pronto se les unieron Eduardo Vázquez y Ramón Murciano, colaborando en los primeros números y dejando la actividad literaria seguidamente por razones de trabajo y traslado del pueblo, y uniéndose posteriormente, pero de forma definitiva, Manuel Capote Benot y Jesús de las Cuevas, cuyas firmas, junto a las del grupo inicial, van ya a aparecer en la casi totalidad de los 32 números de la revista Alcaraván que el grupo crea y cuyo primer número apareció el 15 de agosto de 1949, revista mecanografiada con solo las cartas impresas, que no pasó de 25 o 30 ejemplares y que sirvió para relacionar al grupo con las principales revistas poéticas españolas en inteligente intercambio de esos 32 números de la revista. Salieron a la luz 31 y el 32 se quedó preparado y no llegó a ver la luz, pero se conserva, así como los numerosos originales que fueron formando los distintos números, muchos de ellos autógrafos de escritores y poetas de prestigio de España, cuyos nombres están reiteradamente publicados y son conocidos de todos,
desde premios Nobel a premios nacionales de literatura, académicos y figuras de la generación del 27, del 36 y de las distintas promociones de la posguerra. Posteriormente se crea y se hace realidad una colección de libros de poesía andaluza llamada Colección de Poesía Alcaraván, de la que se publican 26 números con nombres de prestigio nacional que dirigen los hermanos murcianos, donde publican muchos de los poetas del grupo Alcaraván, y desde 1953 a la fecha se crea el Premio Alcaraván de Poesía a un poema inédito para poetas españoles e hispanoamericanos. Premio de prestigio y resonancia nacional e internacional que se concede anualmente cada 5 de agosto, festividad de nuestra patrona la Virgen de las Nieves, y que han conseguido primeras figuras de las letras españolas, como José García Nieto, o Leopoldo de Luis, o Victoriano Kremer, o López Anglada, o José Luis Tejada, o Manrique de Lara. Hasta el año 1999, don José Miguel Santiago Castelo, por cierto subdirector de ABC y presidente de la Real Academia Extremeña, como algunos años lo consiguieron hispanoamericanos de la talla del profesor Hugo Emilio Pedemonte, uruguayo, el embajador y poeta salvadoreño David Escobar Galindo, o Luis Pastori, presidente de la Academia de Venezuela y ministro de Cultura de su país, entre otros. El Ayuntamiento ha editado un precioso libro recogiendo sus premios bajo el título Los Premios Alcaraván de Poesía. El Grupo Alcaraván y la revista creada han sido objeto de una tesis doctoral de la profesora gaditana Blanca Flores Cueto. Sus miembros, a título individual, han sido también objeto de varias tesis doctorales, entre ellos Jesús de las Cuevas, Antonio Carlos Murciano y en la actualidad Julio Mariscal, y han sido objeto del grupo en sí de conferencias y estudios, y algunas de ellas en las universidades de Cádiz y Sevilla por los profesores gaditanos María del Carmen García Tejera y José Antonio Hernández Guerrero, entre otros. Los currículos de sus miembros, uno por uno, son impresionantes, alcanzan los 2 centenares de libros publicados, muchos de cuyos títulos han obtenido importantes premios nacionales e internacionales, habiendo sido traducidos a diversos idiomas numerosos de sus poemas, especialmente los de los hermanos murcianos, desde el portugués o el inglés hasta el árabe, el italiano, el rumano y recientemente el polaco. Muchos de los miembros del grupo son académicos de las más importantes academias andaluzas: Real Hispanoamericana de Cádiz, San Telmo de Málaga, Real de Letras y Artes de Córdoba, Sevillana de Buenas Letras, Vélez de Guevara de Ética, San Romualdo de San Fernando, Academia Andaluza del Vino y la Gastronomía, y algunos de ellos de academias hispanoamericanas. Incluso han sido propuestos oficialmente algunos como candidatos a la Real Academia Española de la Lengua y correspondiente a la Real de Venezuela. En resumen, que la labor, tanto individual como colectiva, les ha hecho suficientemente acreedores a que la ciudad de Arcos de la Frontera les rinda público y solemne homenaje y les conceda la medalla de oro de la ciudad que les otorga hoy, Día de Andalucía, 28 de febrero del 2000, descubriéndose placa conmemorativa en la casa natal de los hermanos murcianos, sede fundacional del grupo, y busto al poeta fallecido Julio Mariscal Montes. Y a continuación paso a relacionar personas, entidades, organismos que han manifestado su adhesión a la concesión de este premio. Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana, Real Academia Española, don Rafael de Penales, Asociación Prometeo de Poesía, don José Javier Alexandre, Peña Taurina Arcense Emilio Oliva, don Luis López Anglada, Colegio La Salle Fundación Moreno Bachiller, Dirección General de la Juventud de la Comunidad de Madrid, Asociación de Escritores y Artistas Españoles, Colegio Público Nuestra Señora de las Nieves, don Luis Alberto de Cuenca y Prado, Director General de la Biblioteca Nacional, don Leopoldo de Luis, don Francisco Mena Cantero, Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Ateneo Literario, Artístico y Científico, don Arturo del Villar, Ministerio de Educación y Cultura, Asociación Amigos de Juan Alcaide, Tertulia Literaria del Grupo A7, Comercial Corredera 98, Taberna José de la Viuda, Tertulia Cultural Flamenca Arcense, Peña Cultural Carnavalesca Arcense Guayaba, Construcciones Eduardo Padilla López, doña Pilar Aroca, Club de Opinión Arcos 92, Asociación Cultural de Pensionistas y Jubilados Miguel Mancheño, Peña Taurina Joaquín Mulero, don Fernando Almena, don Juan Van Halen, el presidente del Grupo Madrigal de Letras, Ciencias y Artes, Revista Poética Hablada Juan de Baños, Grupo Literario y Artístico Sarmiento,
Academia Castellano-Leonesa de la Poesía, don José María Fernández Nieto, Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando, Tertulia Taurina Círculo Amistad, Tertulia Poética Salinas, Asociación Ornitológica Arcóbriga, Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Artes de la Frontera, Asociación de Berenistas La Adoración, Arcos Información, Academias Andaluzas de la Gastronomía y el Vino, Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Artes de la Frontera, Excelentísimo Ateneo de Sevilla, don José Enrique Lázaro Delgado, Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, Asociación de Padres del Colegio Público Maestro Antonio Arocha, Consejo Escolar del Colegio Público Maestro Antonio Arocha, Asociación de Escritores y Artistas Españoles, don Laureano Barrera Ruiz, exalcalde, Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico Artístico Madrileño, Academia de Juglares de Fontiveros San Juan de la Cruz, Presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz, Asociación de la Prensa de Madrid, doña Margarita Arroyo, Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, Universidad Complutense, don Manuel Pérez Regordán, don Guillermo Sena Medina, Colección Poesía La Peñuela, Hermandad de San Juan de la Cruz de la Carolina, Ateneo de Santander y doña Marisa del Campo. Muchas gracias. Después de escuchar atentamente lo que representó en su día y sigue hoy representando el grupo poético Alcaraván de Arco de la Frontera, tanto en el ámbito de Andalucía como de España, después de conocer, por obrar en el expediente de concesión de la distinción de que hoy son objeto los impresionantes currículos literarios de sus miembros, sus obras, sus premios, sus presencias académicas y en las numerosas antologías de poesía española, sus traducciones a tantos idiomas, etc., después de recordar su labor como grupo nacido en aquel verano de 1949 en la casa número 6 de nuestra calle Nueva, fundando la revista literaria Alcaraván con sus 32 números, 32 vuelos como ellos le llamaban, con colaboraciones especiales desde Juan Ramón Jiménez o Vicente Alessandre, nuestros nobles españoles, pasando por Rafael Alberti, Gerardo Diego, Leopoldo de Luis, Carmen Conde, Antonio Gala, creando luego la colección de libros Alcaraván, dedicada a poetas andaluces, en las que aparecieron 26 títulos, con primeros libros de escritores tan importantes como Manuel Mantero, Rafael Guillén, Antonio Burgo, Fernando Quiñones, como Ángel García López o Mariano Roldán o Pilar Paz Pasamar. Y finalmente, manteniendo con prestigio internacional, desde 1953 al día de hoy, el Premio Alcaraván de Poesía. Después de todo ello, ¿qué menos podemos hacer los políticos, qué menos puede hacer el ayuntamiento de su ciudad cuando se cumplen 50 años del nacimiento del grupo, cuando se cumple públicamente y oficialmente sus bodas de oro con la poesía? ¿Qué menos puede hacer hoy el alcalde de su pueblo que anunciar la concesión de la medalla de oro de la ciudad a título colectivo a todo el grupo? Y ello porque sus nombres y sus obras y su prestigio honran y ennoblecen a Arcos de la Frontera. Bien es verdad que el excelentísimo ayuntamiento de la ciudad tuvo desde su inicio la suficiente sensibilidad como para darse cuenta del fenómeno literario que había brotado y les brindó colaboración desde un principio, ayudándole económicamente en las ediciones de la colección poética, donde por cierto publicaron libros casi todos los componentes del grupo, hasta patrocinarles el Premio Alcaraván de Poesía, que ha ido presidiendo los distintos alcaldes desde 1950 a la fecha, y que como anécdota curiosa comenzó con diploma de honor y 1000 pesetas en el año 1953, que donó el industrial arcense amigo José María Guerrero Rivera, y continuó con 5.000, 25.000, hasta las 200.000 de hoy, y diploma de honor del excelentísimo ayuntamiento, premiando un poema de entre los centenares que acuden anualmente a su convocatoria, que ha recaído en primeras figuras de la poesía española en muchas ocasiones. Otras ha descubierto nuevos y jóvenes valores y ha merecido la atención de la Corporación Municipal en pleno, publicando en espléndidos libros recientemente titulados los Premios Alcaraván de Poesía desde 1953
a 1996. Arcos de la Frontera y su ayuntamiento ya les habían homenajeado personalmente a cada uno de los componentes del grupo con la rotulación de una calle en Arcos, en la zona o barriada del recinto ferial. La mayoría de ellas ya oficialmente inauguradas y además concediendo importantes distinciones y reconocimientos a varios de sus miembros, en especial por su mayor representatividad, como los títulos de hijo adoptivo de la ciudad a los hermanos Cuevas o a Juan de Dios Ruiz Copete, o las medallas de oro de la ciudad a título individual a los hermanos Antonio y Carlos Murciano, o nominando un colegio público con el nombre de Julio Mariscal Montes, o inaugurando esta misma mañana un busto suyo, como antes se hiciera con los hermanos Cuevas. También descubriremos una placa en la casa de calle Nueva número 6, casa natal de los hermanos Antonio y Carlos Murciano, coordinadores del grupo y directores de sus publicaciones, lugar y sede fundacional del grupo que hoy homenajeamos. Dichosos y nobles los hijos que enaltecen y honran a sus pueblos, pero también nobles y dichosos y solidarios los pueblos que honran a sus hijos más preclaros, y de ellos puede enorgullecerse Arcos de la Frontera, que es al final quien, como siempre, sale ganando y uniendo a sus muchos privilegios y títulos históricos los ya tan repetidos y merecidos de pueblo entre la realidad y el sueño, el de la ciudad de la poesía, ciudad de los poetas, o el de Arcos de la Frontera y de la poesía. Enhorabuena a todo el grupo, tanto a los que felizmente viven y por muchos años más y están hoy con nosotros, como a los familiares de los que se nos volaron a los cielos del recuerdo: Julio Mariscal, Jesús de las Cuevas o Manuel Capote de Nez. Todos ellos, y desde hoy y a título conjunto, medalla de oro de la ciudad de Arcos, y nuestro mejor aplauso a todos ellos. Muchas gracias. Bien, se levanta la sesión y a continuación tiene la palabra don Carlos Murciano. Señor alcalde, miembros de esta corporación, compañeros de la poesía, queridos paisanos, medio siglo en la vida de la humanidad es apenas nosotros, y medio siglo en la vida de un hombre lo es casi todo. Pero en la vida de un grupo literario o artístico, yo creo que lo es todo sin ese caso. Creo que en España se pueden contar en estos momentos, con los dedos de una mano, los grupos literarios o artísticos de esta índole que hayan permanecido con una actividad más o menos intensa a lo largo del tiempo que nosotros todos estamos contemplando. Empresas como la nuestra, tan desarrolladas como hermosas, son frecuentes, y aquí en Arcos tenemos ejemplos de ello. Nacen, lo cual es un gran mérito, viven un corto tiempo y desaparecen. Pero no es el caso nuestro. Y yo creo que lo que hoy se está aquí reconociendo es precisamente la continuidad y la permanencia. Alguien ha dicho, no sé si con desdén o con cariño, pero sí con un tanto de primitivismo crítico, que la nuestra fue una revista preceptista y retórica. Bendita, efectiva, bendita, retórica, que nos permitió empezar la casa por los cimientos, no por el tejado, y nos dotaron
para la pelea en el campo de la poesía de la dignidad y los conocimientos suficientes. Lo digo más de una vez, dominar las formas es el mejor medio de olvidarse de las formas, y yo creo que todos los miembros de este grupo lo aprendieron muy bien para su suerte. Se ha comunicado aquí, se ha insistido en ello, como en nuestra revista colaboraron personas, firmas muy importantes de ayer y de hoy, como en nuestra colección fueron acogidas las firmas de las representaciones más importantes del grupo nuestro, del 50, de la generación nuestra del 50, poetas andaluces siempre, y como nuestro premio ha ido a parar a manos militares. Yo me permitiría decir que la A de Alcaraván es la A de Arcos. Allí donde hemos llegado cualquiera de nosotros, y algunos hemos llegado muy lejos, no estoy hablando de triunfos personales, sino que estoy hablando ahora en términos geográficos, allí hemos levantado siempre como una bandera el nombre de Dios. Julio Mariscal, Manuel Patrocinador, cuando yo fui, Antonio Guimarães, Cristóbal Romero, Eduardo Vázquez, nuestra única ciudad precisa, Antonio, yo y ese hermano mayor, nuestro Jesús de Escuela, estamos todos hoy aquí, como lo están alcaldes, los que te precedieron en este cargo que tanto nos ayudaron, como Rafael Enríquez, como Laureano Barrera, como Jesús Ruiz. A ellos y a esta corporación, a todos la gratitud de mis compañeros y la mía propia, que la paz y la poesía sean siempre con todos nosotros. Muchas gracias. Bien, a continuación, aprovechando la presencia en Arcos de la Frontera de los dos ganadores, tanto del premio Alcaraván como de los artículos periodísticos José y Jesús de las Cuevas del año 1999, pues vamos a proceder a la entrega de diplomas. En primer lugar, la entrega del premio Artículos Periodísticos José y Jesús de las Cuevas a don Manuel Barrios Gutiérrez, periodista, colaborador del diario ABC, novelista y autor teatral de prestigio internacional, por su artículo Aquella molinera de Arcos, publicado en ABC de Sevilla el día 28 de octubre de 1999. A continuación, la entrega del premio Alcaraván de Poesía en 1999 a don José Miguel Santiago Castelo, subdirector de ABC de Madrid, presidente de la Real Academia de Extremadura y autor de una importante obra literaria, por su poema Tiempo de Espacios, presentado bajo el lema Guadalupe. Lógicamente, la corporación pues les invita a todos los presentes. A continuación vamos a ir a calle Nueva número 6 para descubrir la placa de aquella casa fundacional del Grupo Poético Alcaraván. A continuación descubriremos el busto de nuestro arcense y querido poeta Julio Mariscal, y posteriormente terminaremos en el Paseo de Andalucía a la 1:30 de la tarde, donde vamos a celebrar este Día de Andalucía 28 de febrero. Muchas gracias a todos. Queridos amigos, paisanos, una brevísima palabra en nombre de Carlos, en el mío, el de nuestra familia, en nombre de mis compañeros del Grupo Alcaraván, por este entrañable recuerdo que se tiene hoy con nosotros, en especial, y con nuestro grupo. La verdad es que la mitad de la vida de un hombre es
la realidad, son sus realidades cotidianas, pero la otra mitad, la verdad, es que son los sueños y los recuerdos. Este día de hoy es un día mitad realidad y mitad sueño. Mitad verdad, mitad sueño, como dije yo en un verso, o entre la realidad y el sueño, como es el eslogan de Arcos de la Frontera. Hoy solo se puede decir una palabra, que sea gracias. En nombre, gracias a Dios, otros dirán gracias a la fortuna o a la suerte que nos ha podido traer a esta edad, a este sitio y a este momento de celebrar nuestras bodas de oro con la poesía. Gracias por poder estar hoy ante nuestra casa natal con tantos recuerdos, con tantos sueños, con sus 2 balcones y sus 2 cierros a la cuesta de Belén, por donde veíamos subir y bajar la vida de Arcos, con sus 3 ventanas, una en ese costado, que era la sala de visitas donde madre tocaba el piano, y otras 2 ventanas, la pequeña, nuestro dormitorio, donde unos niños se hacían hombres soñando, y esta ventana que pudiera ser la ventana de Alcaraván, donde tenía el abuelo hasta el año 48 su dormitorio, donde se creó luego el cuarto de estudio, donde se fundó el grupo, donde nos leíamos nuestros versos, donde unos hombres niños comenzaban a publicar sus sueños. Gracias también a la familia Rossetti Benot, son dueños hoy de esta casa, que han permitido colocar esto aquí, y uno de cuyos miembros queridos formó parte entrañable de nuestro grupo. Gracias también, en general, a Arcos de la Frontera y a sus vecinos por permitirnos estar hoy y haber llegado a vivir en un pueblo entre la realidad y el sueño. Y gracias también al excelentísimo ayuntamiento que ha sabido hacer de esos sueños una realidad. Y un abrazo a todos los presentes y muy en especial a todos los ausentes. Nada más. Vamos a tomar una copita de esta tierra aquí en eso que pone ahí, bar típico Alcaraván. Señor alcalde, señoras y señores, quien me conoce sabe bien que no me gusta improvisar. No me gusta improvisar, entre otras razones, porque no quiero nunca que mis palabras desmerezcan de la solemnidad del acto en el que se me invita o en ocasiones casi se me obliga a intervenir. En esta ocasión y en este caso, en el que la corporación municipal, al culminar esta dedicación que ella misma y otras corporaciones municipales que le han precedido han dedicado, han mostrado desde siempre por esta gran figura, por este gran poeta de Arcos. Yo quisiera, y que en esta ocasión culminan con el descubrimiento, con la colocación y con el descubrimiento de este busto que perpetúe su memoria. En esta ocasión y en este acto, yo quisiera decir que estas palabras mías no son las que debieran ser, porque Julio Mariscal no merecía, por mi parte, unas palabras dichas así a bote pronto, sin orden ni concierto, sino que merecía todo un discurso hermosamente construido, si yo hubiera sido capaz de ello, en el que se glosara su figura, su obra y, en definitiva, sobre todo, lo supiera traer a la presencia viva de este acto con la certera descripción
de un buen memorialista. Un discurso que comportara al mismo tiempo, en el fondo y en la forma también, mi antigua admiración de siempre, toda una idolatría, mi personal afecto y toda mi gratitud. Pues yo estoy seguro que todos los miembros integrantes del Grupo Alcaraván nos sentimos deudores poéticos de Julio Mariscal. Y no solo los miembros integrantes del Grupo Alcaraván, sino todos los poetas, los buenos poetas que han surgido en Arcos con posterioridad, desde Antonio Hernández a María Jesús Ortega, pasando por José María Velázquez, Pedro Sevilla, Pepa Caro e incluso las últimas jornadas. Y sobre todo también, refiriéndome con Solares, todos los demás tuvimos en Julio Mariscal la ocasión de poner nuestra adolescencia, aquella adolescencia argamazada de ingenuidad, de impulso juvenil y de vitalismo, ponernos en ocasión de que sintiéramos la vocación poética, lo que se podría denominar la vocación poética, merced sobre todo aquella iniciativa suya de que nos constituyéramos en un grupo poético y que fundar una revista, Alcaraván. Esta revista efectivamente preceptista y retórica, imprecisa y precaria, pero que tuvo sin embargo la virtualidad de ser punto de arranque de unas ejecutorias poéticas y literarias que el tiempo crítico infalible está colocando, sancionando y poniendo a cada cual, pese a quien pese, en el lugar correspondiente. Yo no quiero decir, aunque resulte obvio, que los poetas del Grupo Alcaraván, sobre todo los que han persistido en el empeño, lo son porque nacieron con ese don de Dios y porque ellos han sabido y querido con tesón multiplicar esos talentos líricos hasta constituir estas brillantes ejecutorias posteriores que hoy, con toda legitimidad y con todo orgullo, pueden presumir. Y el principio de estas ejecutorias, de estas brillantes ejecutorias poéticas, estuvo en aquella modesta iniciativa de Julio Mariscal al crear y fundar el grupo y la revista. De Julio Mariscal y del Grupo Alcaraván se podrían decir muchas más cosas. Yo mismo he escrito un memorial sobre ello de más de 400 páginas, un libro actualmente en prensa, pero no es la ocasión de detenerse en ello. Solo antes de terminar, dos breves recuerdos personales para dar testimonio del clima de cordialidad que había en el grupo aquel de entonces, para que sirvan de estímulo y de ejemplo a los nuevos, a los poetas más recientes de Arcos. Esta tenía lugar en la casa, en una pequeña habitación de la casa de la planta baja donde vivían Antonio y Carlos Murciano. Ahí tenían lugar nuestras tertulias y donde se fraguaba la revista. Unas tertulias que eran verdaderos contubernios poéticos, llenos, densos de humo, votaciones, cordiales altercados y futuro. Unas tertulias que fueron posibles merced a la infinita condescendencia de la madre de Antonio y Carlos Murciano, una señora, una mujer ancha y acogedora, extraordinariamente bondadosa
que con su comprensión, con su ternura y también un poco con su complicidad hacía posible que nos reuniéramos para leernos recíprocamente nuestros versos. Pues bien, otro pequeño detalle de aquella, un recuerdo personal meramente anecdótico, es que para acceder a aquella pequeña habitación había que atravesar un gabinete con un estrado de estilo isabelino, en donde había en un rincón haciendo diagonal un piano cuya negrura de charol la resaltaban dos dorados candelabros y el blanco marfileño y ajado de una blanca y marchitada partitura. Pues bien, yo recuerdo que siempre que pasaba junto al piano levantaba la tapa para pulsar clandestinamente una de sus amarillentas teclas de diente de caballo. Yo cito este dato acústico y sonoro porque esa tecla, esa nota suelta y desafinada resuena hoy en mi memoria como el clarín lejano y apagado que amenizaba el paseillo lírico y semanal de una cuadrilla de poetas bisoños en el que destacaba como primera espada por su veteranía, porque era mucho mayor que los demás del grupo y porque tenía entonces un sentido más maduro de la estética y de la poesía, Julio Mariscal, el poeta al que hoy Arcos, esta corporación, le hace justicia definitiva cincelando su efigie en este bronce imprescriptible. Nada más y muchas gracias.